Bendiciones, soy el pastor Manuel Ardila y somos la iglesia Adoshem El Llanito. Y desde El Llanito, Vía Capacho, municipio Independencia, estado Táchira, te saludo el día de hoy queriendo que la palabra que hoy vas a escuchar, el mensaje que Dios hoy te da, sea de guía y de dirección para tu vida. Que permita esta palabra que lo que estás viviendo cobre sentido y que entiendas que es una bendición lo que Dios te está permitiendo atravesar en este momento. Hoy quiero compartir una palabra que titulé Abre tu corazón, abre tu mano. Y es porque Dios en su palabra nos manda, nos da la orden, nos da la instrucción de ser generosos. Tenemos que aprender a tener nuestro corazón con la disposición para dar de aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Y con esta idea en mente, quiero que vayas conmigo a una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos del 7 al 10. Leamos en este momento la palabra del Señor. Dice: si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Asegúrate de que ningún pensamiento malvado entre en tu mente diciéndote: el séptimo año, el año de perdonar las deudas, está cerca. Y mires a tu vecino pobre de manera hostil y no le des nada, pues él se quejará de tu conducta ante el Señor y se te encontrará culpable de pecado. Deberás ser generoso con él y tu actitud deberá ser amistosa cuando lo ayudes, porque por este acto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en lo que hagas. Siempre habrá gente pobre en la tierra, así que te ordeno, sé generoso con tus hermanos los pobres y los necesitados de tu tierra. Y aquí encontramos una revelación de lo que es el corazón de Dios. Dios tiene un corazón generoso y Él anhela que todos aquellos que le amamos, que todos aquellos que nos consideramos sus hijos, tengamos un corazón como el de Él. Tenemos que entender cómo termina este pasaje de la palabra, este pasuk, esta porción de la palabra, diciendo: siempre vamos a tener pobres en la tierra. Y esto es la motivación y esto es el propósito del por cual Dios hoy nos da una palabra que quiere darle dirección a nuestro corazón. Debemos comprender y estar conscientes del estado en que nosotros nos encontramos. Es una regla que casi siempre se cumple, y es que a pesar de que sea muy difícil la situación que tú estás viendo, que tú estás viviendo, tú vas a ver a tu lado, a tu mano derecha, a tu mano izquierda, a tu alrededor, a alguien que su condición es más lamentable que la tuya. Y siempre vas a tener tú la oportunidad de que esa bendición que Dios te dio la puedas compartir con alguien más y así suplir una necesidad y ser bendecido por Dios. Hay cosas que debemos tomar en cuenta. Aquí esta porción de la palabra, esta ordenanza de Dios, este precepto de Dios nos da dos acepciones y dos connotaciones bien puntuales. La primera es: no endurecerás tu corazón. Y la segunda: no cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Con respecto a la primera expresión, cuando dice no endurecerás tu corazón, de una vez a mi mente viene aquella porción de la historia bíblica en el momento en que Faraón se negó a permitir al pueblo de Israel salir de Egipto. Dice que lo motivó o lo que lo llevó a decir no, 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 a pesar de las plagas que sufrieron, fue que endureció su corazón. Cuando Faraón endureció su corazón simple y llanamente durante esas 10 plagas, él lo que hizo fue volverse insensible e inmune a la intensa presión que las plagas estaban haciendo sobre él y sobre todo el pueblo de Egipto. El faraón endureció su corazón para evitar ceder ante la presión. Y esta es una estrategia que muchas personas usan, que tal vez tú, que yo la he usado lamentablemente, lo reconozco hoy, ante las presiones de la vida. Hay momentos en que no quiero, y el no querer se afianza, se fortalece en la capacidad de endurecer mi corazón hacia esa circunstancia, hacia esa situación que estoy viviendo o que estoy enfrentando. Pero en el contexto de personas que queremos agradar al Señor, nosotros debemos entender que para nosotros el no endurecer el corazón tiene que ver es con
literalmente una advertencia de que debemos evitar volvernos fríos e insensibles. Debemos evitar volvernos fríos e insensibles ante las circunstancias que producen dolor en la vida de las demás personas. Hay estrategias que de manera consciente o inconsciente el corazón del ser humano toma. Y cuando algo es evidentemente doloroso o muy doloroso, prefiere volverse insensible, girar su rostro, quitar la mirada de allí, no prestar atención, porque así es más fácil continuar la vida como si nada hubiese sucedido. Debemos evitar endurecer nuestro corazón ante el dolor de las demás personas que nos rodean. Cuando aquí habla de pobre, no estoy hablando solamente de una persona que es pobre en cuanto a la parte de las finanzas, en cuanto a la parte monetaria, que tenga que ver con dinero. Hay personas que son pobres en muchos sentidos, en sus emociones, en sus sentimientos, que son pobres ante la capacidad o la fortaleza para enfrentar situaciones. Y yo no debo permitirme ser insensible ante el dolor, ante la pobreza de los demás. La advertencia está bien clara. Oye, no te vuelvas insensible, no te conviertas en una persona fría al dolor y a la angustia de los semejantes que te rodean. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que es difícil, escúchame bien, evitar dar. Es difícil, y voy a enfocarme mucho a esa capacidad económica que Dios te ha dado. Y cuando el Señor te pone a ti, a una persona que tiene necesidad, que tú conoces la circunstancia, que estás viendo su angustia, que estás viendo su necesidad, tienes que entender que va a ser muy difícil evitar dar, evitar ser bendición cuando tú sientes el dolor y la angustia de la otra persona. Cuando te identificas cuando recuerdas, wow, yo pasé por, uy Señor, no quisiera pasar por esto. Y te condueles del dolor, eres una persona sensible a la situación que está atravesando esa persona. Por eso es tremendo, pero si alguien quiere eximirse o quiere evitar cumplir con esta ordenanza que Dios nos está dando en Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 10, lo único que tiene que procurar hacer es endurecer su corazón. Para eximirse de esa obligación, para librarse de esa carga emocional, lo único que debe hacer es endurecer el corazón ante el sufrimiento de esa persona que está viendo, de esa persona que conoce su situación. Endurecer el corazón es convertirme en alguien frío, es evadir, es simple y llanamente convertirme en alguien que inhibe sus sentimientos ante lo que percibe que está sucediendo alrededor. Pero la palabra nos advierte que no debemos hacerlo y nos alienta a ser sensibles al dolor de los demás. Y cuando yo hablo de la palabra, tengo que ser claro que la palabra misma nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto es refiriéndose directamente al Señor. Pero cuando yo entiendo que esta palabra no es simple y llanamente un libro que yo estoy leyendo, sino que es Dios hablando a mi corazón, yo tengo que entender que es Dios mismo diciéndome: no te vuelvas insensible. Dios nos está advirtiendo que debemos alimentar nuestros sentimientos y nuestras emociones para que ellos nos ayuden a obedecer de manera fácil esta ordenanza que Él nos está dando. Ahora, la segunda expresión, cuando dice: no cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Esto es más directo, esto ya no es algo de interpretar, esto es algo de entenderlo, que no debo cerrar mi mano, no debo ser una persona tacaña, no debo ser una persona que el dinero manda sobre su capacidad intelectual, que el dinero manda sobre su capacidad emocional, que el dinero manda sobre la disposición a obedecer a Dios. No cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. Aquí podemos entender esto con una breve anécdota. Quiero que escuchen bien esta ilustración. En una ocasión, un hombre, conversando con un amigo, ante una necesidad muy noble, le estaba motivando a que él diese una donación, una ofrenda, a una causa muy noble.
quien le estaba motivando sabía que esta otra persona tenía la capacidad económica para dar esta donación, aun cuando era una donación relativamente pesada, grande. El hombre al cual estaban animando argumentaba de una y de otra manera que no podía en ese momento, que no tenía la capacidad para dar esa donación y más de esa magnitud. Pero aquel otro hombre que lo estaba motivando sabía, porque eran amigos íntimos, que sí tenía el dinero para hacerlo. Por lo cual continuó el conversar, la discusión acerca del tema, ¿no? Tú sí puedes, no, no puedo. Y ante la insistencia de aquel otro hombre de que sí podía, aquel dijo, ok, sí podría hacerlo, pero no puedo. Y viene una contradicción o como una pequeña confusión entre estos dos términos, el sí podría y no podía. ¿Por qué? Porque es que el podría tiene que ver de la capacidad literal de hacerlo. Es como cuando te preguntan, oye, ¿será que tú puedes levantar este peso? Y tú calculas, no, 20 kilos. No, yo sí podría hacerlo. Porque tú sabes cuál es tu fuerza, tú sabes que tú puedes levantar ese peso. Pero la respuesta que él da, sí podría, pero no puedo. El segundo puedo tiene que ver con una disposición a hacerlo. El uno tiene que ver con la capacidad de y el otro con la disposición a. Y este es el punto álgido ante el cual se enfrentan muchas personas y tal vez es al que te estás enfrentando tú. Sí puedes, sí tienes cómo hacerlo, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no hay una disposición para dar el paso. Y esta es una lucha, esta es una dualidad que está siempre allí batallando dentro del corazón. Oye, sí tengo la capacidad, pero no quiero. Y ante esos no quiero, allí es cuando el Señor nos dice, no cerrarás tu mano, pero tiene que venir acompañado de no endurecerás tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos anima a abrir nuestra mano, lo que nos ayuda a dar el paso de obediencia, de ser bendición, es el hecho de que tengo sentimientos. Y esos sentimientos, esas emociones son la ayuda, son el impulso que Dios nos ha dado para poder obedecer a esta misbod, a esta misbah, que es una orden, es una de las ordenanzas de Dios, de ser generoso, de no ser insensible a la necesidad de las personas que nos rodean. Ahora, es impresionante, pero a veces realmente queremos dar, pero por alguna razón no podemos abrir nuestra billetera o en el caso adecuado girar el cheque o hacer la transferencia o meter la mano al bolsillo y tomar y dar. ¿Por qué? Porque hay luchas internas que tenemos que permitirle a Dios echar mano de los sentimientos y de las emociones para dar el paso. No dudes ni por un momento que cuando Dios te pone a una persona necesitada al frente, te la coloca allí porque sabe que tú puedes bendecirle. Y tú dirás, pero ya va un momento, pero es que lo que tengo, lo tengo destinado para otra cosa. ¿O será que me alcanza o será que no me alcanza? Ahí es cuando el sentimiento tiene que empujarte a que lo hagas. Hay una promesa de parte de Dios de bendecirte. Tú lo que tienes es que dar tu paso de obedecer esa ordenanza de Dios de no endurecer tu corazón, de no cerrar tu mano. Ahora, es tremendo, pero si tú quieres conocer cómo está el corazón de alguien, la billetera o el dinero es una de las maneras en que puedes conocerlo. Y te lo voy a explicar con esta frase. La billetera es una de las 3 cosas a través de las cuales se puede conocer el verdadero carácter de una persona. ¿Tú quieres conocer el verdadero carácter de alguien? Tócale la tecla que tiene que ver con finanzas. Tócale la tecla que tiene que ver con desprenderse de ellas. Tócale la tecla que tiene que ver con donar, con regalar, con desprenderse del dinero sin esperar algo a cambio. ¿Quieres conocer tu carácter? Deja que Dios te presente la oportunidad de donar, de ofrendar, de regalarle dinero, de tomar de tu dinero e invertir para suplir la necesidad de alguien. Eso es un termómetro para tu corazón.
Ahora, es tremendo, pero en cierta forma las posesiones forman parte de nuestro ser. ¿Cómo así? Si a ti te dicen, oye, quítate un dedo que hay otro que lo necesita. Recordé la anécdota de un amigo muy cercano que hoy por hoy es un paciente renal, un paciente trasplantado de riñón. Hace muchos años, cuando fue necesario hacerle el trasplante de riñón, comenzaron a buscar dentro de sus familiares quiénes eran más compatibles para ser el mejor candidato de donar uno de sus riñones para que este amigo pudiese continuar su vida. Ante esta situación, un familiar muy cercano era la persona más compatible. Escúchame bien, cuando establecemos los porcentajes de compatibilidad, esta persona en cuestión era el que tenía el más cercano al 100%. Pero este hombre, pudiendo, es más, siendo un familiar muy entrañable, decidió no donarlo. Y hubo otra persona, en este caso su mamá, que no teniendo el mismo porcentaje de compatibilidad que tenía esta otra persona, ella sí estuvo dispuesta a hacerlo sin pensarlo dos veces, sin medir mucho, sin sopesar mucho el riesgo que había de una intervención donde iban a extraerle uno de sus riñones para dárselo a su hijo. Pero ¿qué motivó a esta mujer a hacerlo? Lo que la motivó fue la necesidad de ver a su hijo sano, de ver a su hijo con vida. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, algo parecido a esto sucede. Pareciese que le fuesen a quitar un órgano o un miembro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque los bienes materiales están casi que conectados con nuestro ser. Y esto es algo que nos ayuda a entender cuando la palabra de Dios nos dice que no hay mayor amor que alguien que esté dispuesto a dar su vida por su hermano. Y es que cuando tú te desprendes de algo material, tú estás dando algo que consideras parte de ti, algo que consideras vital. Cuando tú te desprendes de una porción de dinero, tú estás verdaderamente demostrando amor hacia esa persona a la cual vas a bendecir. Ahora, teniendo esto en mente, podemos entender por qué realmente nos resulta difícil dar de nuestros bienes a quienes lo necesitan, o desprendernos de nuestros bienes para una causa noble. ¿Por qué? Porque es que los consideramos parte de nuestro ser. Es como que nos fuesen a cercenar, a cortar algo que es de mi cuerpo, de lo cual depende mi vida. Pero cuando tienes entendimiento y el amor a Dios y a los semejantes te ayudan a tomar las decisiones, lo vas a hacer y vas a comprobar que en vez de perder, estás ganando. Ahora, hay otra anécdota interesante que nos puede ayudar a entender esto. Esta historia cuenta de que en una ocasión una familia se encontraba varada junto al camino porque su vehículo, su automóvil, había sufrido un desperfecto mecánico. Ante esta situación, una de las personas que transitaban por allí simplemente se detuvo y tuvo la disposición de ayudarles, y durante largo rato les colaboró hasta poder solventar la falla mecánica, la falla que tenía su vehículo. Cuando termina de colaborarles, esta familia le preguntan al hombre: oye, ¿será que tienes unas monedas que nos puedas regalar para hacer una llamada telefónica? Y ante la petición de regalarle un par de monedas para hacer una llamada telefónica, aquel hombre, su respuesta fue una negativa. Y es como algo contradictorio. Agarra y se desprende del tiempo y lo invierte en colaborarles, en reparar el vehículo, pero cuando llega el momento de desprenderse de un par de monedas, se niega. Y esto es porque ese bien material, la parte económica, las finanzas, es como desprenderse de algo de uno. Y esto es algo difícil, y para poder hacerlo, para eso Dios nos dejó como ayuda los sentimientos y las emociones. Ahora, por esta razón es que el Señor nos advierte: no cerrarás tu mano, manténla abierta, manténla extendida. Que el abrir la mano es desprenderse, es: toma esto que es mío, te lo doy, extiéndelo para acercar y que sea más fácil a la otra persona.
Y es interesante, perdón, pero algo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos ayuda a que hagamos esto. ¿Cómo vamos a poder lograrlo? Una de las maneras y de las ayudas, de los auxilios que Dios nos da, es una promesa que Él deja allí en los versículos finales de este pasaje. Y es el hecho de que Él promete bendecirnos. El Señor dice, te bendeciré. Y es que cuando cumplimos la orden de ser generosos, viene una bendición a cambio. Es algo que va a venir, que no debe ser la motivación. Porque no es que, ok, voy a dar para que Dios me dé. Pero sí entender que hay una recompensa. Que cuando estoy dispuesto a desprenderme de algo, esto va a provocar que yo reciba a cambio algo que va a suplir. Me desprendo, Dios me da. Si yo tengo esto consciente, no voy a tener dificultad, va a ser más fácil para mí. Además, siempre debemos tener en mente que nuestros bienes son el resultado de la gracia del Señor y por lo tanto debemos usarlos respetando sus órdenes. Nuestra vida es del Señor. Los bienes materiales, los bienes económicos que tengamos son el resultado de la gracia, de la bondad, de la generosidad de Dios. Entonces, cuando yo lo veo de esta manera, que es la correcta y es la verdadera, yo entiendo que si Dios me lo ha dado y me pide que con lo que Él me dio yo bendiga a alguien más, pues debo tener disposición de corazón. ¿Por qué? Porque el que me lo dio me está pidiendo que de la misma manera que Él se desprendió, yo me desprenda. Y de seguro en eso va a haber bendición para mí. Ahora, hay otra enseñanza interesante que nos ayuda a comprender esto. Te lo voy a declarar con esta frase. Dale a Él lo que es suyo, porque tú y lo tuyo son en realidad de Él. Y esto nos ayuda a entender lo que nuestro Señor Jesús nos enseñaba. Oye, por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, dale a Él lo que es suyo. Tú no sabes en qué momento, en la persona de ese pobre, de ese hermano pobre y necesitado, se está presentando a tu vida, es el mismo Señor, creador del universo, probando tu corazón, a ver si eres una persona entendida de que Él te ha dado y no hay ningún problema en que tú le des a Él de lo que es de Él y que te lo confió para el cuidado y para el uso a tu discreción. Son verdades que nos ayudan a sensibilizar nuestro corazón y que nos ayudan a obedecer con mayor facilidad esta ordenanza del Señor. Otro punto importante y de gran ayuda es el final del pasaje, cuando dice que el Señor nos va a bendecir si lo hacemos de todo corazón. ¿Por qué? Porque dice, cuídate de no tener una mala actitud. Cuídate de no tener un pensamiento equivocado, malvado cuando vayas a hacerlo. Si tú lo haces y escúchame bien, lo haces de todo corazón, te va a resultar más fácil. Debemos recordar esto siempre que se nos pida ayudar a un hermano en la fe. Hazlo de corazón y va a ser más fácil. Te piden que ayudes a tu hermano. Ahora, enfócate en esto. Si fuese un hermano de sangre tuyo, al que amas, es tu familia, es tu sangre, ¿acaso te sería difícil? ¿Acaso no, sin pensarlo dos veces, lo harías simple y llanamente? Bueno, cuando tengas la oportunidad de ayudar a algún necesitado, mira en esa persona a tu hermano, a tu hermana. Que Dios libre a tu hermano de sangre, a tu hermana de sangre de pasar por una situación así. Pero que tu corazón sea movido a dar como si fuese uno de los tuyos. Y cierro con esto. No olvidemos que la recompensa es proporcional al esfuerzo. Esto es algo que debemos entenderlo. Cuanto más difícil nos resulte cumplir con esta ordenanza de Dios, y a pesar de eso perseveremos y triunfemos, obedezcamos, más grande va a ser la recompensa. Abre tu corazón, abre tu mano. Ten disposición y ten la mejor de las actitudes en el momento de dar. Hoy me despido de ustedes
confiado en que esta palabra que Dios te ha dado va a formar el corazón que Dios desea que tú tengas para el poder bendecirte con total libertad. Me despido, soy el pastor Manuel Ardila y somos la iglesia Adoshem el Llanito. Y desde Venezuela, esta tierra de bendición, hoy te decimos Shalom, bendiciones.